Continuamos con nuestra serie de mensajes sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Today we continue our series on the work and the work, person and work of the Holy Spirit. En las últimas 2 semanas platicábamos sobre el rol del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesús. In the last couple of weeks we've talked about the role of the Holy Spirit in the life and in the ministry of Jesus. Descubrimos cómo el Espíritu Santo estuvo con Jesús de principio a fin. We've discovered how the Holy Spirit was with Jesus from the beginning until the end. El Espíritu Santo acompañó a Jesús desde su concepción hasta que fue recibido en gloria. The Holy Spirit accompanied Jesus from the time of his conception until he was in glory and sent to heaven. Vimos cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado en su concepción sobrenatural. We saw how the Holy Spirit was involved in that supernatural conception. Vimos cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado en el desarrollo y crecimiento de Jesús durante su adolescencia y su juventud. We saw how the Holy Spirit was involved in the growth and Jesus' developing as a young person, as a youth. Vimos cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado el día de su bautismo. We saw how the Holy Spirit was involved in Jesus' baptism, llenándolo y ungiéndolo para la misión que le esperaba adelante. anointing him and filling him up for that mission that was awaiting him. Vimos cómo el mismo Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto para ser probado por el diablo. We saw the Holy Spirit take Jesus into the wilderness to be tempted by the devil. Y el Espíritu Santo jamás se apartó de él durante esos 40 días en el desierto, And that for those 40 days in the wilderness, the Holy Spirit never left him. sino que estuvo fortaleciéndolo, y fue de esa manera que Jesús pudo resistir las tentaciones que el diablo presentó delante de él. But the Holy Spirit was strengthening him so that he could withstand and resist the temptations that the devil would tempt him with. Vimos también cómo el Espíritu Santo acompañó a Jesús durante todo su ministerio aquí en la tierra. We saw how the Holy Spirit was with Jesus during his whole ministry life here on earth, Dándole poder para predicar el Evangelio, giving him power to preach the gospel, y dándole poder para sanar a los enfermos. giving him power to heal those that were sick. Vimos cómo Jesús dependió enteramente del Espíritu Santo en su vida terrenal, We saw that Jesus depended 100% on the Holy Spirit while he lived here on earth. que Jesús no dependió de sus atributos divinos, Jesus did not rely on his divine attributes, sino que dependió del poder, la presencia y dirección constante del Espíritu Santo. but depended on the power and the presence and the leading of the Holy Spirit in his life. Y fue el Espíritu Santo quien fortaleció a Jesús en las horas de angustia antes de su arresto y durante todo su trial, durante todo su juicio y aún mientras estuvo en la cruz. And we saw that it was the Holy Spirit that strengthened Jesus in those moments of anguish before he would be arrested and led to trial and later crucified. Y vimos cómo el Espíritu Santo junto con Dios Padre y el mismo Jesús colaboró para levantar a Jesús de entre los muertos. And we saw that how the Holy Spirit along with God the Father would collaborate in raising Jesus up from the dead. Jesús vivió en plena dependencia del Espíritu Santo. Jesus lived 100% depending on the Holy Spirit. Él nos mostró cómo hacerlo, And he showed us how to do that. cómo vivir en una completa y total dependencia del Espíritu Santo. How to live completely dependent on the Holy Spirit. Por eso, durante varias semanas estaremos hablando sobre el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. And for that reason, these next few weeks, we will be talking about the role of the Holy Spirit in the life of us as believers. Este ya es el mensaje número 7 de esta serie de prédicas. And we are now on our number 7 in our series of preachings on the Holy Spirit. Si te has perdido alguno de los mensajes, And if you've missed any of them, ve a nuestra página de Facebook
go to our Facebook page. y ahí vas a encontrar todos los mensajes de esta serie, desde el mensaje 1 hasta el mensaje 6 y el mensaje de hoy también. And there you'll be able to find any message, whether it's message 1 or 6 or this message, and you can rewatch that. En nuestra página es muy fácil, si no la conoces, busca Vida Life Cancún, nos encuentras, nos sigues, buscas ahí que recibas las notificaciones, etcétera. So our Facebook page, our web page is easy to find. It's www.vidalife, and there you can follow us, you can like us, and follow what's going on. Entonces, es Facebook guión Vida Life Cancún. Facebook/VidaLife Cancun. There you go. Bien, Got it right that time. Jesús prometió el Espíritu Santo a los discípulos mientras Él se encontraba aquí en la tierra todavía. So while Jesus was still here on the earth, he promised his disciples that the Holy Spirit would come upon them. Él dijo, es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Jesus said to them, it's necessary that I would leave. If I do not leave, then the Holy Spirit will not come. Pero si yo me voy, dice, enviaré a otro consolador. But when I go, I will send a counselor, an advocate. Y nosotros vimos el cumplimiento de esa promesa el día del Pentecostés. And we see that fulfillment of that promise on the day of Pentecost. Y hablar del Espíritu Santo en la vida del creyente, estamos hablando de tantas cosas que Él hace y ha hecho por nosotros que a veces pasan desapercibidas. And when we talk about the role of the Holy Spirit in our lives as believers, there's so much to talk about. There's so many things that happen that sometimes we take some of these things for granted. Porque a veces en diferentes círculos cristianos se hace más énfasis en los dones del Espíritu Santo. Because in some Christian circles, there's more emphasis put on the gifts of the Holy Spirit. O en el fruto del Espíritu Santo. Or in the fruit of the Holy Spirit. Y eso tiene su lugar en nuestra predicación. And of course, that has its place in our preaching. Y hablaremos de ello también. And we'll talk about that. Pero hay otras cosas que el Espíritu Santo ha hecho y hace. But there's other things the Holy Spirit has done and is doing and will do. Que es importante resaltarlas. And it's important that we would highlight those. El Espíritu Santo nos fue dado para que tuviésemos éxito en nuestra vida cristiana. The Holy Spirit was given to us so that we could be successful in our Christian walk and our Christian life. Y cuando hablo de tener éxito en la vida cristiana, And when I say success in our Christian walk, estoy hablando de poder ser verdaderos discípulos de Jesucristo. what I mean is that we'd be able to walk as true disciples of Christ. De tener una comunión dinámica y vida con el Padre. To be able to have a dynamic communion in life with the Father. Si ves, mi trabajo como pastor no es decirte cómo puedes ser exitoso en la vida. My job as a pastor is not to tell you how to be successful in your life. Hay muchos predicadores que hacen eso y te dicen cómo ser exitoso en la vida. There are plenty of pastors or people out there that will preach about being successful in your life. Ese no es el trabajo de un pastor. But that's not a pastor's main role or job. Mi trabajo como pastor es enseñarte cómo tener una relación más profunda con el Padre. But my job as your pastor is to teach you how to have a deeper relationship with the Father. Cómo tener éxito en este caminar cristiano. And how to have success in our daily Christian walk. Cómo ser un mejor discípulo de Jesucristo. How to be a better disciple of Christ. De eso se trata. That's what this is about. Y el Espíritu Santo entonces fue darnos para ayudarnos a tener éxito en nuestra vida cristiana. So the Holy Spirit's given to us so that we could be successful in our Christian walk. Así como Jesús fue exitoso en su vida y en su ministerio, Just as Jesus was in his life and in his ministry. por el poder del Espíritu Santo, Through the power of the Holy Spirit. es el anhelo y el deseo de Dios que nosotros seamos exitosos en nuestro caminar en Él. And God's desire and longing is that we would be successful as well. Así que a través de esta serie de mensajes, So through this series of
of messages. Es mi anhelo y mi deseo que podamos entender nuestra posición en Cristo Jesús It is my desire that we would all understand our positions in Christ y cómo poder fortalecernos por medio del Espíritu Santo, and how we can be strengthened through the Holy Spirit, dependiendo de Él, así como Jesús dependió de Él. depending on Him just as Jesus did. La vida cristiana no puede vivirse sin el poder del Espíritu Santo. And a Christian life cannot be lived without the power of the Holy Spirit. Nuestro llamado, nuestro ministerio es empoderado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Our call, our ministry is empowered by the Holy Spirit. Y como veremos, así como el Espíritu Santo estuvo involucrado en cada área y etapa de la vida de Jesús, And we'll look at this. We'll see how the Holy Spirit was involved in each and every aspect and stage of Jesus' life. el Espíritu Santo está involucrado en cada área y etapa de nuestra vida como cristianos. The Holy Spirit is also involved in every aspect and stage of our lives. Así operó el Espíritu, en la vida y ministerio de Jesús. That is how the Spirit operated in Jesus' life and in His ministry. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo comenzó a estar involucrado desde nuestra conversión? Did you know that the Holy Spirit became involved in our lives from the time that we became Christians? A veces decimos, ¿verdad? Cuando damos nuestro testimonio, And sometimes when we're sharing our testimony, que pues yo me encontraba buscando a Dios, ¿no? Algo así. we say something like, I was seeking the Lord. Pero ¿sabías que es Dios que envía a su Espíritu Santo para atraernos al Padre? But did you know that God sends His Holy Spirit to draw us to the Father? Es el Espíritu Santo que nos atrae al Padre. It's the Holy Spirit that is attracting us or drawing us to the Father. Si tú te encuentras buscando de Dios, o cuando eras no creyente y te encontraste buscando a Dios, So before you were a believer and you look back and you say, well, I was seeking the Lord or looking for Him, era el Espíritu Santo ya obrando en ti, empujándote a buscar a Dios. well, that was actually the Holy Spirit already working in you and pushing you forward and drawing you to God. Él estuvo involucrado en todo el proceso de la conversión, porque la conversión es un proceso. So He was involved in that process of conversion, because that is a process. Y cada persona tiene un proceso distinto. And each one of us has a different process or different conversion. Algunos tardan años en convertirse, Some of us, it took years before we gave our lives to the Lord. porque una parte de ese proceso es que el Espíritu Santo, hay varios pasos que voy a hablar ahora. Voy a hablar de tres cosas. And there's different steps, and I'm going to talk about three of them. La primera cosa que el Espíritu Santo hace es traer convicción de pecado a la vida del creyente. And the first thing the Holy Spirit does is bring conviction of sin into the life of a believer. Es más, del no creyente, cuando aún no es creyente. Or I should say, He brings conviction to the life of the non-believer. Es el Espíritu Santo atrayéndonos al Padre, It's the Holy Spirit drawing us to the Father, convenciéndonos de pecado, convincing us of our sin, haciéndonos ver la necesidad de ser perdonados y de recibir la salvación. He makes us see the need that we have of repenting of our sins, Y dándonos la fe suficiente para aceptar la oferta de gracia del Evangelio de Jesús. and He gives us the faith to be able to receive that offering of forgiveness of sin. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida, And so when the Holy Spirit brings conviction into our lives, nos hace conscientes de la culpa y de la maldad de nuestro pecado. we become aware of that sin and that shame in our lives. Tú no te das cuenta de ello tú solo. You by yourself are not going to realize that or be aware of it. Somos incapaces. We are not capable. Es el Espíritu Santo obrando y trayendo esa convicción a la vida de las personas. It's the Holy Spirit that's working and bringing conviction into someone's life. El Señor Jesús habla de ello en Juan capítulo 16, versos 8 al 11.
And in John 16, verses 8 through 11, we see Jesus is talking about that. Hablando de esta venida del Espíritu Santo, Jesús dice, And speaking of the coming of the Holy Spirit, Jesus says, y cuando Él venga, John chapter 16, verse 8, it says, when he comes, convencerá al mundo de pecado, he will prove the world de justicia to be in wrong about sin and y righteousness de juicio. and judgment, De pecado porque no creen en mí. about sin because people do not believe in me, De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. about righteousness because I am going to the Father where you can see me no longer, Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. and about judgment because the prince of this world now stands condemned. Es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestro pecado So it's the Holy Spirit convincing us of our sins para llevarnos a los pies de Cristo to take us to Christ's feet y que podamos recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. so that we can receive salvation and forgiveness of our sins. Es el Espíritu Santo el que nos hace conscientes de nuestro pecado The Holy Spirit is the one that makes us aware of our sin para que reconozcamos nuestra culpa so that we could recognize our blame, y nos lleve a arrepentirnos de nuestro pecado. and then this takes us to repent of our sin. Nos hace reconocer la justa ira de Dios It allows us to recognize the just wrath of God y entonces hace que nuestro corazón sea quebrantado and it breaks our hearts then para que podamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. so that we would repent and confess our sins before Him. Esa es la obra del Espíritu Santo. This is all the work of the Holy Spirit. Si te das cuenta, entonces comienza, ¿verdad?, desde antes de creer. So you see, it begins even before we believed. La convicción es una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. So conviction is one of the first things that the Holy Spirit does in the life of a person. Ahora, no todas las personas que son convencidas de pecado responden de la misma manera. Now, not everyone that's been convinced of their sin are going to respond the same way. Porque hay personas que el Espíritu Santo sí trae convicción, Because the Holy Spirit will bring conviction to some people, pero endurecen su corazón. but some of those people harden their hearts. Ahí ya entra la voluntad humana. This is where human will comes in. La obra del Espíritu Santo, ese trabajo de convencimiento, no es que te tuerce el brazo y te obliga a caminar hacia Cristo. So the Holy Spirit comes in and convicts you, but He's not going to twist your arm and make you, repent. No, la convicción es hacerte consciente de tu necesidad de ser perdonado. Conviction makes you aware of your need to be forgiven. Pero la parte humana entra allí al decidir continuar ese proceso o detenerlo. But that's where human will and humanity comes into play, whether or not we're going to follow the will of the Lord or our own. Muchas personas son llamadas al arrepentimiento Many people are called to repentance y a la fe. and to faith, Y son capaces de reconocer su pecado. and are able to recognize their sin. Y aún así no se vuelven a Cristo por la dureza de su corazón. But they do not turn to Christ because of the hardness in their hearts. Pero aquellos que son contristados y son movidos a arrepentirse y a confesar sus pecados, But those that are saddened and convicted of their sins and are moved towards that repentance, el Espíritu Santo continúa su obra hermosa. then the Holy Spirit is able to continue that beautiful move and things that He's doing, Y entonces nos hace nacer de nuevo. and makes us born again. ¿Ves? Primero Él da la obra de la convicción. So first He brings conviction, Y aquellos que responden con fe and a ese llamado, those that respond with faith to that call, los hace nacer de nuevo. He
He allows them to be born again. Entonces, número uno, en el proceso de nuestra conversión, So number one in the process of conversion is el Espíritu Santo trae convicción de pecado a la vida de la persona. the Holy Spirit brings conviction into our lives. Cuando tú escuchaste el Evangelio y te arrepentiste, When you heard the gospel and you repented, fue la obra del Espíritu Santo, well, that was the Holy Spirit working. ayudándote en ese proceso, pero por supuesto que tú activaste tu voluntad para hacerlo, para ser obediente. And it was Holy Spirit allowing you to move towards that, but you activated that also in your life. Cuando el Espíritu Santo nos hace identificar nuestra culpa por el pecado, And when the Holy Spirit allows us to, recognize that blame in our lives because of our sin, y respondemos a ese llamado, and we respond to that call, entonces Él nos lleva a un proceso de cambiar y regenerar nuestro corazón. then He takes us through that process of changing and regenerating our hearts. Es la obra del Espíritu Santo. That's the work of the Holy Spirit. Algo así vemos en el primer sermón del apóstol Pedro. And we see something along these lines in the first sermon of the Apostle Peter. Había un gran número de judíos reunidos para celebrar la fiesta del Pentecostés. There was a bunch of Jews together to celebrate the Passover. Judíos que no tenían ninguna convicción Or de pecado. these Jews had no conviction of their sins. Ustedes saben que muchos de ellos se creían buenos, santos y justos. And you know that most of them, or many of them, believed that they were very holy and just and righteous people. Se creían mejor que otros. They thought they were better than everyone else. Por eso se insultaron cuando Jesús les dijo que estaban ciegos. And that's why they were offended when Jesus told them that they were blind. En Hechos capítulo 2 In Acts chapter 2, vemos la historia de 3,000 personas que se convirtieron a Jesús. we see the story of 3,000 people coming to Jesus. 3,000 personas que antes de escuchar la predicación de Pedro vivían su vida normal. 3,000 people that before hearing Peter's message, living a normal life. Pero en el momento en que ellos fueron confrontados con el mensaje del Evangelio, y estoy seguro que había más de 3,000 personas allí. 3,000 fueron los que se convirtieron, pero había más. Dice que había una gran multitud que se agolpó donde estaban los discípulos. And I'm sure that there were more than 3,000 people there. All these people heard. It says that there was a great multitude of people. Cuando ellos escucharon a Pedro, But when they heard Peter's message, ¿qué sucedió? what happened? Podemos ver el proceso ahí. We see the process here. Fueron convictos por el Espíritu Santo, They were convicted by the Holy Spirit. se arrepintieron, They repented. creyeron en Cristo They believed in Christ. y fueron bautizados. Then they were baptized. ¿Cómo pudo ser esto posible? How is this possible? Por la convicción del Espíritu Santo. Because of the conviction of the Holy Spirit. Dice Hechos capítulo 2 del verso 36 al verso 41. So Acts chapter 2, starting in verse 36, Dice así: says the following. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Bueno, es la parte final del sermón de Pedro. So this is the end of Peter's sermon. Él ya ha estado dando testimonio acerca de Cristo He's been testifying of Christ, y cierra con esta declaración and he's closing up with this declaration. diciéndoles que ellos mismos participaron al crucificar a Jesús. He's telling them that they themselves were a part of Jesus' crucifixion. Y en alguna parte del mensaje Pedro les habló del perdón, de la confesión, del arrepentimiento. And earlier in this message, Peter's talked to them about forgiveness and De confesión y arrepentimiento. confession and repentance. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. But it's the Holy Spirit that does the work. Dice el verso 37. Verse 37 says, Y al oír esto, when the people heard this, compungidos de corazón, they were cut to the heart.
¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? What does this mean? Se arrepintieron. They repented. Fueron convencidos de pecado por la predicación del Evangelio. They were convinced of their sins because of the preaching of the gospel. El Espíritu Santo hizo esa obra de convencimiento en ellos. It was the Holy Spirit that came in and did that convincing work in them. Y entonces ellos actúan en consecuencia de la obra del Espíritu Santo. And so because of that, then they respond in accordance to the work of the Holy Spirit. Así que dice, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? And they said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Aquí está. Y Pedro les dice, Here we go. Peter replies, verse 38. arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Y agrega el apóstol, And he adds, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. and you will receive the gift of the Holy Spirit. Porque ellos estaban siendo testigos como el Espíritu Santo había sido dado a estas 120 personas. So they were witnesses of how the Holy Spirit was given to the 120 people. Y Pedro les dice, eso mismo que ustedes ven en nosotros, el Señor se los promete a ustedes si creen y se arrepienten y confiesan a Jesucristo. Peter says the same thing you see in us, you also will see if you confess, if you repent, confess, and turn from your sins. Dice el verso 39, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que están lejos. Verse 39 says, the promise is for you and your children and for all who are far off. Dice, y para todos aquellos cuantos el Señor llame. And for all whom the Lord our God will call. Ahí estamos incluidos nosotros. And that includes us. La promesa del Espíritu Santo dice, es para cuantos el Señor llame. So that promise of the Holy Spirit is for all that God would call. Es para nosotros esa promesa. And that promise is for us too. No fue solamente para unos cuantos en la iglesia en el primer It siglo. wasn't just for a few people in the first century church, Dice, es para cuantos el Señor llame. but for all those that the Lord would call. El Espíritu Santo no ha regresado al cielo. The Holy Spirit has not returned to heaven yet. Cristo sí, ya subió al cielo. Christ did, yes. Pero el Espíritu Santo fue enviado para estar aquí hasta que el Señor venga. But the Holy Spirit was sent here until the Lord would come back. La obra del Espíritu Santo no ha terminado. And the work of the Holy Spirit has not finished. Está en medio de la iglesia. It is in the midst of the church, Está en cada creyente in each and every believer. y se mueve cuando el Evangelio es predicado en el corazón de los no creyentes. And the Spirit moves in the hearts of the believers when the gospel is preached. En el corazón de los no creyentes para que reciban el llamado y sean movidos al arrepentimiento. In the hearts of non-believers so that they would be able to receive that conviction and confess their sins and repent. Así que el Espíritu Santo en este proceso de nuestra conversión nos convence de pecado. So in this process of conversion, the Holy Spirit convinces us of our sins. Número 2, Number 2, el Espíritu Santo entonces al creer the Holy Spirit, once we've believed, nos hace nacer de nuevo. makes us or allows us to be born again. ¿Tú has escuchado el término nuevo nacimiento You've heard that term, new birth, o el término regeneración? or maybe regenerated. Es lo mismo. Means the same thing. Por si te llegas a leer o a escuchar, es exactamente lo mismo. Somos regenerados. So we are regenerated. Nos hace nacer de nuevo el Espíritu Santo. The Holy Spirit allows us to be born again. Él regenera nuestros corazones pecadores He regenerates our sinful hearts y los transforma a la naturaleza de Cristo. and transforms us into the nature and character of Christ. Es el Espíritu Santo quien da esta vida nueva al creyente. And it's the Holy Spirit that gives the believer this new life. Está
obra de renovación en la vida del creyente this renewing work in the life of a believer, a medida que nosotros tenemos comunión con Dios a través de su palabra. of course, in the measure that we have communion with God through His Word. Este cambio de corazón no lo logramos nosotros mismos. And we ourselves are not able to achieve this change of heart. Nosotros siempre participamos con el Espíritu Santo, Yeah, we participate along with the Holy Spirit, pero no lo provocamos nosotros. but we are not the ones initiating or provoking. Thank you. No lo iniciamos ni lo provocamos nosotros, es el Espíritu Santo. We do not provoke it. We do not initiate it. It's the Holy Spirit. La Biblia es clara And the Bible is very clear en que todos somos pecadores, that we are all sinners, que somos incapaces de por nuestra propia justicia alcanzar la salvación. that we are not capable or on our own righteousness to obtain Salvation. salvation. Thank you. Y no podemos producir nosotros tampoco una vida espiritual. We on our own can't produce a spiritual life either. Cuando la Biblia habla del hombre carnal o el hombre natural y el hombre espiritual, When the Bible talks about the spiritual man or the fleshly man, habla de aquellos que siguen a la carne y de aquellos que siguen al espíritu. its meaning is talking about those that follow the spirit or those that follow the flesh. Pero cuando el Señor nos llama y nos arrepentimos y confesamos y recibimos a Cristo, But when the Lord calls us and we repent and we follow Him, suceden muchas cosas maravillosas. many wonderful things happen. Y hoy apenas voy a hablar de 3 de ellas. O bueno, ya hablé de una, estoy en la segunda. And today we'll talk about 3 of those. We already talked about one, and we're on the second one. El Espíritu Santo entonces nos regenera, cambia nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo. The Holy Spirit changes our hearts, it regenerates us, it makes us born again. Dice el apóstol Pablo, citando también al profeta, no hay un solo justo. The Apostle Paul, citing the prophet, says there is not one righteous person, Ni uno solo, not even one, ni uno. not even one. No hay quien haga el bien, There's no one that does right. no hay quien busque a Dios. There's no one that seeks God. Todos se han desviado. Everyone has gone their own way. Entonces, ¿cómo es que somos regenerados? So how is it that we are regenerated? ¿Cómo es que de pronto tenemos ahora un deseo de querer agradar a Dios? And how is it that suddenly we have a desire to want to please God? ¿Cómo es que ahora tenemos una mente de pensar en las cosas de Dios? How is it that suddenly we have minds that want to think about the things of God? Es la obra regeneradora del Espíritu Santo. It's that regenerating work of the Holy Spirit. Porque dice Pablo, cuando estamos en pecado, estamos vendidos al pecado. Because Paul says that when we are in sin, we are bound in that and just caught up in it. Nuestras mentes son hostiles a Dios. Our minds are hostile towards the things of God. No queremos saber nada de las cosas de Dios. We don't want to know anything about the things Y of quizás God. tú conozcas a personas que no quieren saber nada de las cosas de Dios. And you may know people or somebody that's like that wants nothing to do with God. Así estabas tú. That's how you used to be at some point. Pero el Espíritu Santo empezó a cortejarte. But then the Holy Spirit began to court you, Empezó a atraerte al Padre. began to attract you and draw you to the Father. Pudo ser a través de un problema. It might have been because of a problem. Pudo ser a través de que escuchaste un mensaje. Maybe it was from hearing a message. O te llevó a leer esa Biblia empolvada que nunca leías. Or maybe somehow you read that dusty old Bible you'd never read. A lo mejor fue a través de un sueño. Could have been through a dream. O te encontraste a un amigo creyente que hacía mucho que no veías. Maybe you bumped into an old Christian friend that you hadn't seen in a long time. A lo mejor fue a través de escuchar la radio cristiana. Or maybe you happened to hear Christian radio. Hay tantas maneras que el Espíritu Santo utiliza para llamar a las personas hacia Cristo Jesús. There are so many ways the Holy Spirit uses to draw people to Him and to the Father. Y entonces aquellos que responden
con fe y con obediencia son llamados al arrepentimiento y son hechos nuevas criaturas. So those that respond in faith and obedience and repent are then able to, come into that relationship. ¿Cómo puede un muerto en pecado dar un paso hacia Dios? How can someone who's spiritually dead in their sins take a step towards God? ¿Cómo puede alguien que no puede ver, cómo puede un ciego ver la luz del Evangelio? How can somebody that's spiritually blind see the light of the gospel? Es solamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Only through that new regenerating work of the Holy Spirit. En Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7 leemos de la siguiente manera. And in Titus chapter 3, verses 3 through 7, we read, Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. At one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures, Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. we lived in malice and envy, being hated and hating one another. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, But when the kindness and love of God our Savior appeared, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, He saved us not because of the righteous things we had done, sino conforme a su misericordia. but because of His mercy. Y pon atención a esto. And pay attention to this next part. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación, ¿por quién? He, Por el Espíritu Santo. he saved us through the washing of rebirth and renewal by the what? ¿De who? The who? The Holy Spirit, Que Él derramó sobre nosotros poquito. whom He poured out on us, a few of us. Dice, Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. ¿Te das cuenta? Habla de un lavamiento, So we see it's talking about a washing, de una renovación, a renewing, de una regeneración. a rebirth, Porque éramos malos, muy malos. because we were really bad people. Así dice, ¿verdad? Necios, desobedientes, extraviados. That's what the word tells us. We were foolish, disobedient, deceived, enslaved. Pero Él derramó su Espíritu Santo en nosotros, dice, abundantemente. But the word tells us that He poured out generously on us, Y por medio de el lavamiento y regeneración y renovación en nosotros, and through the washing of and rebirth and renewal of the Holy Spirit, by the Holy Spirit, Él nos salvó, nos santificó y nos justificó. He washed us, He justified us, He sanctified us, Y nos hizo herederos de la esperanza de la vida eterna. and He made us heirs of the hope of eternal life. Entonces, si lo piensas, So if you think about this, nuestra propia salvación proviene de la obra regeneradora del Espíritu Santo. our own salvation comes from that rebirth that comes through the Holy Spirit. Cristo es enviado por el Padre, Cristo viene por su propia voluntad, Él cumple con ganar nuestra redención por su obra perfecta en la cruz. So Christ is sent by the Father. He comes voluntarily. He allows. Sorry, what's the last part? Por medio de su obra completa y perfecta en la cruz gana nuestra redención. And through that perfect, complete work on the cross, He gains redemption for us.
Pero es el Espíritu Santo que hace que cada creyente se apropie de esa salvación. But it's the Holy Spirit that allows each one of us as believers to grab hold of that or appropriate that for ourselves. El Espíritu Santo nos atrae al Padre, So the Holy Spirit attracts us to the Father, trae convicción de pecado a nuestra vida brings conviction of sin in our lives, y como resultado de creer nos hace nacer de nuevo. and as a result of believing, we are reborn. Nos da un nuevo nacimiento. We're given a new birth. Resucitó muertos, todos estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Paul tells us that we were all dead in our sins and our transgressions. Y cuando estábamos muertos, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. But while we were dead, He gave us life alongside of Jesus Christ. Él da vista a los ciegos, Él hace oír a los sordos, He gives sight to the blind and hearing to the deaf, para que vean la luz del Evangelio y para que escuchen esa palabra del Evangelio. so that they could see the light of the gospel and hear the message of the gospel. Esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo. That is the regenerating work of the Holy Spirit. En cierta ocasión estaba Jesús con sus discípulos. En la noche vino un hombre llamado Nicodemo a hacerle algunas preguntas. And on a certain occasion, Jesus was with His disciples, and a man named Nicodemus came to ask some questions. Y uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia, And one of the most beautiful passages that we find in the entire Bible, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, in John chapter 3, Jesús habla del Evangelio, Jesus is talking about the gospel, pero también habla del nuevo nacimiento. but He's also talking about being born again. Y él habla de la necesidad de nacer de agua y del Espíritu. And He's talking about the need to be born of water and of spirit. Nicodemo no le entiende ni papa, Nicodemus didn't understand a thing that he was saying. porque Jesús le dice, ay, tienes que nacer de nuevo. Jesus tells him, you've got to be born again. Y Nicodemo dice, pero no entiendo cómo es esto posible si ya estoy grande y bueno. Nicodemus doesn't understand. He's like, I'm already grown up. What's going on here? Y en el capítulo 3, del verso 3 al 8 leemos. In John 3, verses 3 through 8, we read this. Y respondió Jesús y le dijo, Jesus replied, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verily, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Y Jesús le respondió, Jesus answered, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Lo que es nacido de la carne, carne es. Flesh gives birth to flesh, Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. but the Spirit gives birth to spirit. No te asombres, Nicodemo. You should not be surprised at my saying, Nicodemus. No te asombres que te diga que tienes que nacer de nuevo. Do not be surprised that I tell you you must be born again. Porque no te puedes explicar cómo sucede ese nuevo nacimiento. You can't explain or understand how this second birth happens. ¿Cómo te puedes explicar que alguien como Pablo mismo, que caminaba en contra de Dios, en contra de Cristo, How can you explain Paul, who was somebody that walked completely against God and what he was doing? y no solo Pablo, digo, todos nosotros, And not just Paul, but all of us. y que de pronto te encuentres caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? And then suddenly you're walking in accordance to God's will. ¿Cómo es posible? How's that possible? Y Jesús le dice a Nicodemo, no te sorprendas, no te maravilles de esto. So Jesus says to Nicodemus, do not be surprised at this. Porque así como el viento sopla donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde se dirige, Just as the wind blows wherever it pleases, you hear its sound,
but you cannot tell where it comes from or where it's going. así es todo aquel que es nacido del Espíritu. So it is with everyone born of the Spirit. Cuando menos te das cuenta, When you least expect it, aquel corazón duro, that hardened heart, aquel corazón inquebrantable, that heart that seems that cannot be broken, es quebrantado is broken y empieza a caminar en fe y en obediencia. and begins to walk in faith and obedience. ¿Cómo pasó? And you say, well, how did that happen? Fue la obra del Espíritu Santo. It was the work of the Holy Spirit. Así que es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo, So it is the Holy Spirit that allows us to be born again. nos regenera. It regenerates us. Esto ocurre una vez. This happens one time. No nacemos de nuevo muchas veces. We're not born again many times, Nacimos de nuevo una sola vez. just once. Somos regenerados una sola vez. We are regenerated just once. Entonces no confundamos la regeneración o el nuevo nacimiento So let's not confuse that rebirth or that regeneration con la tercer cosa que el Espíritu hace en nosotros. with the third thing that the Holy Spirit does within us. ¿Qué es esta tercer cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros? What is that third thing the Holy Spirit does in us? Nos santifica. It sanctifies us. La santificación, si me lo permiten, ocurre en dos etapas. And if you allow me, sanctification occurs in two different stages. Es decir, la santificación inicial y posicional, si me permite llamarlo de esa manera, And so that initial sanctification, positional sanctification, ocurre simultáneamente con nuestra regeneración occurs simultaneously with our regeneration or our rebirth y con nuestra justificación. and with our justification. Hoy no estoy hablando de la justificación, pero es que en el momento en que creemos ocurren un montón de cosas fuera de nosotros. So in that moment of our rebirth, a whole bunch of different things happen. Muchas cosas fuera de nosotros y dentro de nosotros. Many things outside of us, but also within us. Entonces, cuando creemos somos regenerados, So when we believe, we are regenerated, somos justificados we are justified, y somos santificados. and we're sanctified. Esta santificación es una santificación posicional, This sanctification is positional porque nuestro proceso de ser santificados apenas comienza, because our process of sanctification is just beginning, pero Dios ya nos ve como santos. but God already sees us as holy. A pesar de que el proceso de santificación aún no termina, Even though that sanctification process has not finished, Dios ya nos ve como santos, God already sees us as holy, aunque somos imperfectos, even though we are imperfect, muy imperfectos. very imperfect. Pero Dios posicionalmente ya nos ha santificado. But God has sanctified us. En términos sencillos, And in layman's terms, la santificación es el acto por el cual Dios nos aparta para sí mismo. sanctification is that act of God setting us apart for Himself. La obra del Espíritu Santo o la obra santificadora del Espíritu Santo The sanctifying work of the Holy Spirit es apartar o separar personas o cosas is to set aside people or things para el uso exclusivo de Dios. for the exclusive use of God. Y inicia un proceso de purificación And a process of purification begins para hacerlas aptas para Dios. so that we would be okay before God. Porque Dios no puede tolerar el pecado. Because God cannot and will not tolerate sin. Para que nosotros podamos tener comunión con Dios, tenemos primero que ser santificados. And so that we can have communion with God, we must first be sanctified. Y esa es la tercera cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros. That's the third thing the Holy Spirit does in us. Nos santifica. It sanctifies us.
para poder ser aptas para estar cerca de la gloria de Dios. so that we can now be in a part of the glory of God. Entonces, Dios nos santifica posicionalmente, inicialmente, So God initially sanctifies us and gives us that position por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y entonces, And then, una vez que ya nos ha santificado posicionalmente, por lo cual Él nos ve como santos, once He's sanctified us now, and now He sees us as holy. imagínate, Dios, el apóstol Pablo les llama santos a los hermanos de la iglesia de Corinto. So imagine, the Apostle Paul calls the brethren in Corinth holy. Una de las iglesias más carnales del Nuevo Testamento. This is one of the churches, most sinful churches, we could say, in the New Testament. Y aún así, Pablo dice, llamados a ser santos. But Paul says you have been called to be holy. No solamente el Señor nos ha santificado, pero nos ha llamado a vivir una vida santa. And so we're not just called to be sanctified, but we're called to live a holy life. Y esta vida santa que Él nos ha llamado a vivir otra vez es en total dependencia del Espíritu Santo. And this life of holiness that we're called to live, of course, again, is dependent 100% on the Holy Spirit. Es nosotros voluntariamente apartándonos del mal, We voluntarily setting ourselves apart from sin, pero al mismo tiempo permitirle al Espíritu Santo guiarnos y llevarnos a toda verdad. but allowing the Holy Spirit to lead us and guide us into all truth. La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo And sanctification is the process which the Holy Spirit nos lleva a producir el carácter de Cristo. takes us to produce Christ-like character. Esa es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza, And this is the tool the Holy Spirit uses. la palabra de Dios. The tool that the Holy Spirit uses is the Word of God. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Jesus said, sanctify them in your truth. Y luego agregó, And then He added, tu palabra es verdad. your word is truth. El Espíritu Santo entonces nos santifica a medida que nosotros abundamos en la palabra de Dios. So the Holy Spirit sanctifies us in the measure that we are in the Word of God. Dice Jesús en Juan 17:19. In John 17:19, Jesus says, Así como Él le pidió al Padre que la iglesia fuese santificada en la verdad a través de la Biblia, just as Jesus asked them to be sanctified through the Word, aquí lo dice una vez más. here it says it again. Dice, y por ellos yo también me santifico, And for them I sanctify myself, para que ellos sean santificados, ¿en qué cosa? that they may be truly sanctified En la verdad la verdad de la palabra. the truth of the Word. No puede existir una santificación And sanctification cannot exist por medio del Espíritu Santo through the Holy Spirit fuera de la palabra de Dios. outside of the Word of God. Porque la palabra tiene ese poder de limpiar y de transformarnos, The Word of God has the power to transform us and to cleanse us, de cambiar nuestros pensamientos, to change our thoughts, de cambiar nuestra manera de pensar, to change our way of thinking, de impactar la manera en que tomamos decisiones. and to impact the way that we make our decisions. Es el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. It's the Holy Spirit that inspired the Bible. Y es el Espíritu Santo que usa esa palabra para llevarnos hacia la santificación. And the Holy Spirit uses the Word to lead us into sanctification. Jesús es la fuente de nuestra vida espiritual, Jesus is the source of our spiritual life, pero es por medio del Espíritu Santo que esa vida se activa. but through the Holy Spirit our lives are activated. Dice Jesús, And Jesus says, yo soy la vid, I am the vine, ustedes son las ramas. you are the branches, Permanezcan en mí. remain in me. Si ustedes permanecen en mí van a dar mucho fruto y no van a secarse. If you remain in me, you will produce much fruit. Aquellos que conocen un poquito de agricultura, And if any of you know anything about agriculture, todas las plantas tienen por dentro savia.
Plants have something inside them called. Savia. Yeah, It's I don't like know. green blood. Okay. Always learning new stuff. No sé ni de qué color es, pero es savia, ¿verdad? Es lo que alimenta a las plantas y lo que hace que desde la raíz el tronco reciba todos esos nutrientes de la tierra. And so this is what feeds the plant. And so from its roots, this comes up and nourishes it. Y los lleve a la ramita más pequeñita y más lejana And del it takes árbol. it to those branches or those leaves that are the furthest away. Dice Jesús, yo soy la vid. So Jesus says, I am the vine. Y si ustedes permanecen en mí, esa savia va a correr y les va a dar vida y van a permanecer en mí. So if you remain in me, then all that savia or that green blood or whatever we call that will flow through to every part. Jesús es la vid. Sap? Okay, thank you, sap. So Jesus is the vine, El Espíritu Santo es esa savia and so the Holy Spirit is that sap que fluye en nosotros, that flows within us, que nos permite permanecer en Cristo allows us to remain in Christ, y que nos lleva a dar fruto and allows us to produce fruit a través de este proceso de santificación. through that process of sanctification. Como creyentes hemos recibido una vida nueva. And as believers, we've received a new life. Somos llamados a vivir ya no como antes, sino a vivir como una nueva creación. And we're called to not live like we used to, but to live a new life now. Dice 2 Corintios 5:17 que ustedes se han de saber de memoria And 2 Corinthians 5:17 says, and I'm sure you know it by memory. de modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura es. he is a new creation. Las cosas viejas pasaron, The old is gone. he aquí son hechas nuevas. The new is here. Debemos dar muerte al pecado So let's get rid of sin, y vivir nuestra nueva identidad creada a semejanza de Dios live our new identity created in that image of God, en justicia y en santidad. in righteousness. Efesios And capítulo holiness. 4 verso 22 dice: Ephesians 4:22 says, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, 4:22. Ephesians 4:22 says, you were taught with regard to your former way of life, Que se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Pero otra vez es un acto voluntario que hacemos, Again, that's a voluntary act that we must do, pero dependiendo siempre de la fortaleza del Espíritu Santo obrando en nosotros. but depending 100% on the strength of the Holy Spirit in our lives. Como creyentes podemos hacer esto imitando y obedeciendo a Cristo. And as believers, we can do this as we imitate Christ in everything He did. Y aunque todavía la presencia del pecado es una realidad de nuestras vidas, And even though the presence of sin still is a reality in our lives, aún después del nuevo nacimiento, even after being reborn, por medio del Espíritu Santo, estamos siendo transformados. through the Holy Spirit, we are being transformed. Ya somos nuevas criaturas, We are new creation, pero seguimos en un proceso de transformación. but we are in that process of transformation. Así que ya vamos a terminar, pero quiero que leamos este último pasaje en 2 Corintios 3:18. So we are finishing up, but I want us to read real quick 2 Corinthians 3:18. 3, verse 18. Y dice, pero todos nosotros, And it says, and we all, con el rostro descubierto, who with unveiled faces contemplando como en un espejo la gloria de Dios, contemplate the Lord's glory,
estamos siendo transformados. are being transformed. Dile a la persona que está junto a ti, estamos siendo So transformados. tell the person beside you, we're being transformed. Dios no quiere que estemos siempre iguales. God does not want us to continue to be the same all the time. Dios nos lleva hacia una transformación. God is leading us into transformation. Dice, a la semejanza de Cristo. And the word says, in the image of Christ, A la semejanza de Cristo. into the image of Christ. Porque así lo dice, estamos siendo transformados en la misma imagen. Esa imagen es la imagen de Cristo. And so we're being transformed into that same image, which is the image of Christ. De gloria en gloria. So we're being transformed into His image with ever increasing glory, Dice, como por el Señor el Espíritu. which comes from the Lord, who is the Spirit. Este es uno de los pocos pasajes en donde el Espíritu Santo también es llamado Señor. And this is one of those few passages where the Holy Spirit is also called the Lord, Porque es Señor. because it is the Lord, Como el Padre es Señor. just as the Father is, Como el Hijo es Señor. just as the Son is the Lord. El Espíritu Santo también es Señor. The Holy Spirit is also Lord. Y aquí lo dice. And here the word says it. Porque Él quiere tener control de nuestras vidas. If you want control of your life, Él quiere que dependamos de Él en cada etapa, en cada área de nuestra vida como cristianos. the Holy Spirit wants control of our lives, and He wants control in every aspect and stage of our life. El Espíritu Santo entonces promueve esa santificación en nosotros The Holy Spirit promotes that sanctification in our lives para que podamos depender de Él, so that we could depend on Him para que podamos vivir en obediencia a Cristo, and live in obedience to Christ, para que podamos crecer en la semejanza a Cristo cada día. and so that we would grow in Christ's likeness every day. Y para eso Él nos da poder. And that is why He gives us power. La meta de la obra regeneradora del Espíritu Santo And the goal of that regenerating work of the Holy Spirit is es que seamos transformados a la semejanza de Cristo. that we would be transformed into the likeness of Jesus Christ. Y para eso la Biblia nos enseña que debemos buscar el ser llenos constantemente del Espíritu Santo. And because of that, the Bible teaches us we should seek to be filled on a daily basis with the Holy Spirit. Y de eso hablaremos más específicamente en unas semanas. And in a few weeks, we'll talk more specifically about that. Pero con esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, But with this filling of the Holy Spirit in our lives, podemos obedecer la ley de Dios que ha sido escrita en nuestro corazón. we can obey the law of God which has been written on our hearts. Podemos deleitarnos y anhelar obedecer a Dios. We can delight and long to obey God. El Espíritu Santo nos da ese poder para servirle a Él y servir a nuestro prójimo. The Holy Spirit gives us the power to serve Him and to serve each other. Y por supuesto produce en nosotros el fruto de amor, de paz, de gozo. And of course, it produces in us the love, joy, peace, patience, El fruto de paciencia, bondad, benignidad, goodness, kindness, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. faithfulness, meekness, self-control. Nos capacita y nos da dones para servir a Dios. The Holy Spirit equips us and gives us gifts to serve God. Pero es un proceso. But it's a process. Sí nos santifica una vez y para siempre. Yes, we are sanctified once and for all, Posicionalmente ante Dios. and positioned before God. Por lo cual Él nos puede llamar santos. And because of that, He can call us holy. Pero el proceso para perfeccionarnos dura toda la vida. But that process of being perfected will last our entire lives. Seguiremos enfrentando luchas, And we will continue to come up against battles tentaciones, and temptations. éxitos y fracasos. We will have success and we will have failures. Pero no podremos vivir esa identidad
en Cristo Jesús But we cannot live that identity in Christ Jesus si satisfacemos los deseos de la carne. if we satisfy the desires of our flesh. Pero podremos hacerlo But we can do it si dependemos del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas todos los días. if we depend on the work of the Holy Spirit in our lives each and every day. Porque la obra de convencimiento de pecado todavía la sigue haciendo el Señor en el creyente. Because that work of bringing conviction of sin into the believer's life is God is still doing, the Holy Spirit is still doing. Así como una vez te movió al arrepentimiento y a la confesión de pecados para recibir a Cristo, Just as one time it moved you towards repentance of your sins, Él lo sigue haciendo. He still continues to do that. Y cada que pecas, And every time you sin, el Espíritu Santo te lo va a estar recordando. the Holy Spirit will be there reminding you of that, Pero para que te arrepientas y confieses. reminding you so that you would confess and then repent Y para que recibas el perdón de pecados. and receive forgiveness of sins. Cuidado porque el enemigo también te va a estar recordando tu pecado. But be careful because the enemy as well wants to continually remind you of your sin. ¿Cómo podemos diferenciar cuando el Espíritu Santo te recuerda tu pecado y cuando el diablo te recuerda tu pecado? How can you differentiate between the Holy Spirit reminding you of your sin or the devil doing it? Cuando el diablo te recuerda tu pecado, When the devil reminds you of your sin, te hace sentir miserable, he makes you feel miserable. te hace sentir que no tienes perdón de Dios, He makes you feel like you can't receive God's forgiveness. hace que te condenes, And he te hace makes sentir condenado. you feel condemned. Pero cuando el Espíritu Santo es el que te está recordando tu pecado, But when it's the Holy Spirit reminding you of your sin, es porque te está llamando a ponerte a cuentas con tu Dios. it's because he's reminding you to get right with your God. Por eso dice la Escritura, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. The scripture tells us if you hear his voice, do not harden your heart. Cuando el Espíritu Santo te diga, eso que dijiste estuvo mal, And when the Holy Spirit reminds you of something, he says, what you said was wrong, eso que hiciste no estuvo bien, what you did was wrong, ahí en ese momento in that moment, pídele perdón a Dios. ask God for forgiveness. Y dice la Escritura And scripture says que si confesamos nuestros pecados, that if we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados he is faithful and just to forgive us of our sins y limpiarnos de toda maldad. and cleanse us of all sin. Ese es parte del proceso de la renovación de la santificación que Él hace en nuestras vidas. That's a part of that process of renewing and sanctifying us that he does. ¿Tienes algo que confesar esta mañana? Do you have something you need to confess this morning? ¿Algo que necesites que el Señor limpie y lave? Do it so that the Lord can cleanse you. Pues no te esperes hasta salir de aquí. And don't wait, until later. Díselo ahora. Tell him now. Tómate un minuto Just take a minute. y dile, Señor, yo reconozco que obré mal en tal situación. And, he said, Lord, I know that situation I responded incorrectly. Señor, yo tuve un mal pensamiento contra tal persona, I thought poorly or wrongly of this person. contra mi hermano, mi hermana, And I thought this about my brother or my sister. o cualquier otra cosa que hayas hecho. Or anything else that you may have done. El Señor ha prometido renovarte And the Lord has promised to renew you por la obra de su Espíritu Santo. through the work of his Holy Spirit. Y si tú no recuerdas haberle fallado a Dios, And if you can't remember having failed God, pídele al Señor que Él te traiga a la memoria cualquier cosa de la cual necesites arrepentirte y confesarle. ask him just to bring
bring that up. Anything that you may have done that wasn't correct. Aquí estamos, Señor. Here we are, Lord. Agradecidos We're thankful por haber enviado ese precioso consolador a nuestras vidas. that you would have sent that precious counselor into our lives. Gracias, Señor, porque vemos por medio de tu palabra cómo tú nos procuraste, Señor, aún antes de haber creído en ti. Thank you, Lord, because we can see in your word how you came to our help even before we knew you. Y tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para traernos convicción, You sent your Holy Spirit so that we would be convicted of our sins, para atraernos a ti, Señor, to draw us to you, Lord, para poder buscarte so that we could seek you y así poder recibir tu salvación y la vida eterna. so that we could receive salvation and eternal life. Gracias, Señor, por todas esas cosas maravillosas que ocurrieron cuando profesamos nuestra fe en ti. And Lord, we thank you for all those wonderful things that happened in our lives when we professed our faith in you, Cuando creímos al mensaje del Evangelio. when we believed in that message of the gospel. Gracias, Señor, que no nos has dejado huérfanos, We thank you that you've not left us as orphans, sino que tu Espíritu Santo nos acompaña but that your Holy Spirit accompanies us, dentro de nosotros, within us, guiándonos a toda verdad, leading and guiding us into all truth, trayéndonos memoria de nuestro pecado para arrepentirnos y confesarlo, reminding us of our sins so that we would confess and repent, dándonos vida. giving us life. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Lord, we thank you for your Holy Spirit. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Thank you, Lord, Holy Spirit. Perdónanos cuando te entristecemos. Forgive us when we grieve you. Perdónanos cuando no hacemos caso a tu impulso y a tu dirección. Forgive us when we don't heed your impulse or what you're leading us to do. Sé insistente, Señor, con nosotros. Be persistent in our lives, Lord. Llévanos, Señor, And take us, Lord, a hacer la voluntad del Padre, to do the will of the Father, a obedecer a Cristo and to obey Christ, para parecernos más a Él. so that we can look more and more like Him. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. El Señor bendiga su palabra esta mañana. May the Lord bless His word this morning. Que tengan un feliz domingo, Would you have a great Sunday excelente inicio de semana. and a great start to the week. Hay mucho que hablar sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. There's so much to talk about the work of the Holy Spirit in our lives. Así que los espero la próxima semana. So we long to see you here next week. Bendiciones. God bless.